De la palabra. ¿Qué tal si te pones de pie un momentito? Vamos a orar. Yo sé que oré por las ofrendas, pero ahora vamos a orar por la palabra. Nunca está de más orar, ¿verdad? Sobre todo cuando necesitas preparar tu corazón para escuchar lo que Dios te va a decir. Hoy quiero que cierres tus ojos, levantes tus manos arriba. Y antes de que yo ore, tómate un segundo para aquietar tu corazón, para afinar tus oídos, para decirle al Señor: Padre, que el Espíritu Santo hable ahora en mi vida. Yo quiero escuchar tu voz. Toma la decisión que en este momento tú no vas a permitir que nada ni nadie, incluyendo tu persona, te estorbe de escuchar la voz de Dios. Padre, queremos escucharte ahora. Queremos escuchar tu voz en este día. Queremos ser alineados con tu palabra, Señor, y con tu voluntad. Por eso queremos estar atentos a la palabra que va a ser predicada por medio de mis labios en este momento. Yo te pido, Señor, que nuestra mente natural se alinee, Señor, para recibir, entender lo que tú quieres decirnos, que nuestros oídos se afinen para escuchar bien. Que salvo mi boca, todas nuestras bocas se silencien, para que solo una voz se escuche, la que está hablando por medio de mí, tu voz. Y Señor, te pido en el nombre de Jesús que hables al corazón de cada uno de nosotros en este momento y nos bendigas. Quiero escuchar tu voz. Díselo al Señor: quiero escuchar tu voz. Háblanos, Señor. Y Padre, por tu iglesia oro, y oro por mi vida, para que ahora el Espíritu Santo, con la unción que viene de Él, pueda hablar por medio de mí sin el estorbo de mi personalidad. Y que con toda claridad y con toda autoridad y con todo poder puedas decirle a esta iglesia lo que tú quieres enfatizar hoy y hablar hoy al corazón de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que tomes asiento un momentito. Yo escuché o leí textos de algunas personas, parientes, amigos, personas cercanas, que en algún momento en el final del año hicieron estas exclamaciones o escribieron estos textos: ojalá que el 2024 sea diferente. O alguien que con quizás más optimismo y menos problemas dijo: el 2024 es el año. Y escuchamos siempre, cada vez que se termina un año, el mes de diciembre sobre todo, que estamos por entrar al nuevo año, en este caso el 2024, escuchamos con mucha frecuencia que las personas desarrollan una expectativa por el nuevo año. Sabes, Swanley y yo hemos desarrollado una actitud, una tendencia, y creo que eso surgió natural en nosotros sin ponernos de acuerdo, que no le ponemos expectativa al nuevo año. Y te voy a decir por qué. Porque si bien algo nuevo comienza, que es una nueva fecha, un año diferente, lo nuevo para nosotros ya comenzó hace 2000 años. El año agradable y de la buena voluntad del Señor comenzó hace 2000 años y tantos años atrás en la historia. Por lo tanto, la iglesia no debería ser mística en esperar que el nuevo año traiga tu bendición, sino espiritual en saber que es la persona de Cristo quien la trajo y ahí sigue bendiciendo tu vida. Porque la iglesia se ha movido y ha dejado de ser espiritual para volverse mística. Y hemos caído en el mismo misticismo de las personas que creen que porque ya no es diciembre 2023 y es enero 2024, la vida cambió y nosotros cambiamos. Mira, no cambian tus hábitos alimenticios porque empezó un año. Si no, pregúntaselo a los nutricionistas que tienen clientes por los primeros 5 días y luego los pierden. Tampoco cambian tus hábitos físicos
porque cambió un nuevo año. Si no, vete a un gimnasio y ve cómo las membresías caen al final de enero o a la mitad de enero. ¿Por qué? Porque el ser humano piensa que va a cambiar o piensa que algo va a cambiar, pero en realidad, mis hermanos, debemos vivir como iglesia con una mentalidad correcta, y es que el cambio lo produce una persona sobrenatural que se hizo humano y vivió entre nosotros, para que nosotros, nuestra expectativa no esté en días ni fechas, sino en la persona de Jesucristo el Señor. Si lo crees, deberías decir amén y darle un aplauso al Señor. Diciembre tendría menos personas deprimidas, enero tendría menos personas defraudadas, si nuestra mentalidad no fuera tanto la nostalgia del diciembre por no recibir lo que tenemos o lo que queremos, y el estar defraudados en enero porque cambió de año y no cambió nuestra vida. Pero cuando tú estás en Cristo, los eventos no ocurren con la fecha, sino con la voluntad de Dios. Así que este nuevo año el Señor puso en mi corazón que nuestro enfoque, que debería ser el mismo del año anterior y debe ser el mismo del 2025, sea crecer. Di conmigo, crecer. Claro, no físicamente. Bueno, si puedes crecer, mi hijo tiene una ansia tremenda de crecer. Él todos los días se mide conmigo, entonces la mano se va hacia arriba. Él tiene ya 6 pies según él. Y cuando uno tiene esa edad, se mide, y yo me medía con el refrigerador de mi casa hasta que finalmente miraba por encima, ¿no? Eso pasa cuando uno tiene cierta edad, pero no estoy hablando de un crecimiento físico, y mucho menos aquellos que ya sabemos que no crecemos hacia arriba, sino que crecemos hacia los lados. Pero di conmigo, crecer. Yo quiero crecer en Cristo. Yo quiero crecer en Cristo. Y por eso Dios nos dio y puso en mi corazón que este año hay un énfasis y una base bíblica para que todo el año estemos preguntándonos qué quiere Dios de Bethel, qué quiere Dios de nuestra iglesia. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Di amén, iglesia. Amén. Es una declaración. Así que voy a ser bastante repetitivo a lo largo del año. En lo que voy a estar predicando, en lo que voy a estar enseñando, en las series que vamos a predicar, van a girar alrededor del tema de crecer en la gracia y crecer, por supuesto, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Así que la palabra clave, ¿cuál es? Crecer. Gracias por estar atento. La palabra clave es crecer. Así que los próximos 3 domingos, yo le voy a dedicar los próximos 3 domingos a enseñar algo sobre el acrónimo de la palabra Cristo. Sobre el acrónimo de la palabra Cristo voy a enseñar los próximos domingos. Voy a tomar 2 letras cada domingo y sobre ellas voy a enseñar algunos valores y conceptos espirituales. El primero es conocer y luego rendir. Y vamos a ver la conexión que existe entre conocer a Cristo y rendirnos a Él. Luego hablaremos de intimidad y por lo tanto de sacrificio. Y luego hablaremos de testimonio y obediencia. Esas cosas quiere decirte Dios en las próximas semanas. Pero hoy no voy a empezar con ese tema del crecimiento, sino que el énfasis hoy está en recordar. Di conmigo, recordar. Alguien dijo que recordar es volver a vivir. Pero yo no quiero caer en la melancolía del recuerdo. No. Porque esa frase tiene que ver con la melancolía de cuando yo tenía 20 años. No. Di conmigo, recordar. Porque como queremos ser una iglesia madura, no caemos en las melancolías emocionales, sino que el recuerdo de nosotros no está tanto en lo que nosotros vivimos, sino en lo que alguien hizo por nosotros hace 2000 años en la cruz. Pues vamos a recordar el pacto. Por eso el mensaje de hoy se titula Recordando el Pacto. Vamos a recordar lo que Dios hizo con nosotros, por amor a nosotros. Porque esto es clave. Es difícil crecer en el conocimiento de Cristo si primero no hay una convicción clara de qué significa estar en un pacto eterno con el Señor Jesucristo. ¿Lo escuchaste? Cuando uno está claro en qué significa tener un pacto y el pacto en el cual yo me encuentro encerrado con mi Señor Jesucristo, me es más fácil crecer. Y yo quisiera que el Espíritu Santo hoy nos diera la capacidad de entenderlo para vivir en esa libertad. En la Biblia en general hay más de 300 ocasiones en las cuales la palabra pacto aparece. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea para pacto es berit. Y tiene esta connotación. Es un acuerdo
entre dos partes, un acuerdo contractual entre Dios y una persona, cuando se trata del pacto espiritual, o entre dos seres humanos, y implica una acción de ambos de participar de ese pacto. En la Biblia, el pacto o la alianza es un contrato o acuerdo entre dos o más personas. ¿Lo tienes claro? Siempre que hay un pacto, hay dos personas de por medio, al menos dos personas de por medio. Y en este caso, cuando estamos recordando el pacto entre Dios y nosotros, ¿quiénes son esas dos personas? Di conmigo, Dios y yo. Di conmigo, Dios y yo. El pacto eterno está hablando de Dios haciendo pacto con nosotros, pero si vamos a hacerlo más personalizado, es Dios haciendo pacto conmigo. Y eso ocurrió en la cruz hace 2000 años atrás y todavía está vigente. ¿Alguien celebra eso? Que un evento de una ocasión, de unas horas de sacrificio, de la muerte de un ser humano, provocó que todavía Dios esté pactando con la tierra, Dios esté pactando con el ser humano. Y todo el que cree en lo que ocurrió en la cruz como un acto salvador, entra al pacto eterno y tiene una relación eterna con el Dios del pacto. Cambió el año, pero no cambió el acuerdo del pacto que Dios firmó con sangre en la cruz del Calvario. El pacto entre Dios y el género humano es la modalidad a través de la cual Dios ha escogido comunicarse con nosotros, redimirnos y garantizarnos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Él escogió por medio del pacto comunicarse con nosotros. Digo conmigo, comunicarse con nosotros. El mensaje de la cruz es: te amo, y porque te amo estoy escogiendo tu lugar. Tú deberías estar aquí, pero yo decidí estar por ti, para que tú te sientes donde yo debo sentarme. Dios escogió la cruz de tu sacrificio para que tú te sientes en la silla de su reino. Eso es lo que enseña la Biblia. Y Él escogió también redimirnos para hacerlo realidad y garantizarnos algo que debe tener un peso en nosotros de salvación y de bendición, para garantizarnos vida eterna. Digo conmigo, vida eterna. Vivimos en procesos de cambios, los años cambian, la vida cambia, el pelo cambia, el físico cambia, pero el pacto es eterno, porque no cambia, porque no hay sombra ni variación en el Dios que acuñó ese pacto. Él siempre es el mismo. Él es bueno para siempre. Deberías dar un aplauso en esta mañana y decirle: gracias, Señor. La palabra pacto tiene muchos significados, pero me encanta el significado bíblico de la palabra pacto, y el sinónimo bíblico de la palabra pacto es promesa. Entonces, independientemente de que es un contrato entre dos partes, de un acuerdo que implica condiciones de una parte y de la otra, de Dios y de nosotros, del hombre y de su creador, del hombre y su redentor, pero por encima de eso, para Dios y para nosotros, pacto en sí mismo es promesa. Digo conmigo, promesa. Es Dios prometiéndonos que Él va a ser fiel en cumplir lo que dijo que iba a hacer, y de hecho hizo en la persona de Jesucristo. Mira lo que dice la Biblia en 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. ¿En quién? En Él. Y cuando aquí se refiere a Él, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo. ¿Cuántos aman las promesas de Dios? Todas las promesas de Dios están subordinadas a la promesa en el Hijo que se hizo realidad en la cruz. Y por eso ahora dice la Escritura, 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es decir, que Él acuña las promesas. Él hizo realidad el cumplimiento de más de 3000 promesas en toda la Biblia por medio de su sacrificio, pero lo hace por medio de nosotros. Es en nosotros que se materializa el efecto de bendición de la promesa, y es para la gloria de Dios. Por ejemplo, esta mañana me llamaba el hermano Ernesto y me decía: Alex, no te había llamado antes. El jueves nuestra hija tuvo un accidente, el carro fue pérdida total, pero llamo para decirte que Chávez salió ilesa, algunos golpes, pero está completamente bien. El Señor estuvo con ella. ¿Qué se cumplió ahí? Di conmigo, una promesa. Una promesa, di conmigo, una promesa. A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Salmo 91. ¿Y quién hizo verdad esa promesa? Di conmigo, Cristo.
Entonces, en lugar de responder en temor, debemos responder en gratitud, que es lo que ellos están haciendo. Debemos responder en acción de gracia, debemos responder en alabanza, debemos responder en testimonio, porque hay un pacto que valida una promesa, y la promesa nos libera del efecto del mundo caído en el que vivimos. Y aún cuando hay efectos del mundo caído, la promesa se hace vigente, aún en las pruebas de nuestra vida. ¿Alguien debería decir? Amén. Por eso, yo voy a poner algunos ejemplos bíblicos en el Antiguo Testamento, donde se encuentra la mayoría de Dios haciendo pacto con los hombres. Los eruditos bíblicos, los teólogos enseñan que hay hasta 7 o 8 pactos a lo largo de toda la Biblia. Yo discrepo con los eruditos bíblicos, porque yo no creo que haya tantos pactos en la Biblia. Yo creo que hay un pacto. Lo que creo es que Dios ha manifestado en momentos específicos, con personas específicas, ha manifestado detalles o expresiones de su pacto con cada una de estas personas en cada una de estas etapas. Pero el pacto, di conmigo, es uno solo. El pacto se revela, el pacto que es único, que es Cristo en nosotros, pactando salvación con la humanidad. Se revela, por ejemplo, en Edén antes de la caída. Había muchos árboles, pero había un árbol en especial. ¿A cuál me refiero? El árbol de la vida. Él tiene hojas para sanidad de las naciones. Lo vamos a volver a ver en el libro de Apocalipsis, que está en el cielo esperando por nosotros. Y es un testimonio de la vida en sí mismo, que se llama Jesucristo. Antes de la caída, Dios está diciendo, hay un árbol del conocimiento del bien y del mal que te prueba y que te lleva al ejercicio de la voluntad y que te separará de mí eventualmente. Pero ahí está el árbol de la vida, que da testimonio de la vida en sí misma, que es mi Hijo Jesucristo, que te redimirá a través del tiempo. Cuando la mujer cae y peca, y el hombre también, y Dios viene a confrontar a la serpiente que la tienta, le dice a la serpiente, Génesis 3:15, conocido en la teología como el protoevangelio, como el primer evangelio, como la primera proclamación del pacto de Dios antes de Cristo entrar en la historia. Y esto es lo que le dice a la serpiente: yo pondré enemistad entre la mujer y entre tu persona, y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya, y tú le herirás a la simiente, no a la mujer, a la simiente en el talón, en el calcañar, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. ¿Sabes quién es la simiente de la mujer? La simiente de la mujer proclamada en Génesis 3:15 es Jesucristo. Hay un solo pacto. Digo conmigo, hay un pacto. Pero hay diferentes manifestaciones y expresiones del pacto a través del tiempo, a través de la historia. Y por eso los teólogos dicen, está el pacto edénico, el que ocurre en Edén antes de la caída. Está el pacto adámico, el que ocurre con Adán después de la caída. Hay ciertas condiciones que se dan. Está el pacto con Noé, que es uno de los ejemplos que voy a usar. Está el pacto con Abraham, el pacto abrámico. Está el pacto con Moisés. Está el pacto con David, que también lo voy a mencionar hoy. Está el pacto con Jesús. Y luego dicen algunos que separan este pacto con Jesús y dicen hay un pacto eterno. Yo veo que es el mismo. Pero estos 7 u 8 pactos, si los vas a dividir de acuerdo a las distintas divisiones que crean los teólogos, yo digo, no son 7 pactos, no son 8 pactos. Dios solamente ha hecho pacto con uno solo, con su Hijo Jesucristo. Y ahí ha venido a incluirnos a los seres humanos por pura misericordia, Noé, David, Abraham, etcétera, etcétera, para decirnos, ustedes tienen participación en ese pacto, porque los amo tanto que pacté con mi Hijo por amor a ustedes. Puedes darle gracias al Señor. ¿Sabe? Aquí es válido adorar a Dios, porque la predicación también es parte de la expresión de adoración de la iglesia. Y tú puedes levantar tus manos, abrir tu boca y decir, en este momento sí es válido hablar. Y lo que vas a decir es, gracias Señor por Jesucristo. Gracias Padre por nuestro Salvador. Gracias porque hoy puedo levantar la mirada al cielo y mi corazón y decir gracias porque el pacto en Él sigue vigente. Aleluya. Aplaude con el que aplaude. El primer ejemplo que quiero citar hoy, me voy a saltar al menos 2 y quiero ver el pacto con Noé. Recuerdan, Noé es escogido por Dios para que esté proclamando por 120 años que viene un diluvio a una generación que nunca había visto lluvia. ¿Recuerdan eso? Génesis 6. No había llovido sobre la tierra, lo que subía era un vapor de agua que alimentaba las plantas y por lo tanto la tierra nunca había visto lluvia. Y Él no solo viene a proclamar lluvia, Él viene a proclamar un diluvio, que es
lluvia torrencial ininterrumpida por un periodo de tiempo. La gente se rió de él, pero él, en fidelidad a la voz que había escuchado, él comienza a construir un arca. Le toma 120 años. Junta a todos los animales como Dios se lo da y entra al arca con animales. Y cuando está ahí en el arca, fueron 40 días de lluvia y 40 noches de lluvia torrencial. Pero después fueron muchos días de espera hasta que la tierra se secó. Y cuando finalmente tiene la prueba por la ramita en la paloma que vuelve con que la tierra ya está seca, entonces él baja. ¿Y qué hace Noé? Levanta un altar de piedra junto con su familia. Está su mujer, están sus hijos, sus nueras y todos los animales que han bajado del arca, y él levanta un altar de piedra. Y en ese altar de piedra él toma un cordero, toma un animal y lo sacrifica para Dios y lo quema. Y cuando quema ese sacrificio, eso perfumó la presencia de Dios. Y entonces Dios habla. Génesis 9. Y esto es lo que Dios dice a Noé. Por cierto, todavía nosotros estamos viviendo el efecto de este pacto, de esta manifestación del pacto. Mira cómo dice la Biblia: habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, de todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. ¿Cuál es la promesa? ¿Ven qué pacto es promesa? La promesa es: no voy a exterminar más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. De hecho, tal es así que la gente niega que hubo un diluvio, porque no hemos visto más diluvio, aunque hay evidencias naturales de que ocurrió un cataclismo a modo de diluvio. Dice: no habrá más diluvio para destruir la tierra. Y Dios dijo: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco, el arco iris, he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Si hoy sales, si está lloviendo y hay sol suficiente como para que ocurra ese efecto, ese fenómeno que es natural, pero que también es de carácter espiritual, porque Dios lo puso allí como señal, y ves un arco iris con colores preciosos, no está promoviendo el orgullo gay, está promoviendo la gloria del Señor de los cielos, que hizo pacto con la tierra, recordándonos que no va a ser más inundación global, no va a haber más inundación. No, pero se inundó Puerto Rico. No, pero se inundó parte de Cuba. No, pero se inundó República Dominicana. No, pero la tierra no se volverá más a hundir. La tierra no será más cubierta en un diluvio y la raza humana no será destruida de esa manera, porque él hizo una declaración, hizo una promesa consigo mismo al hombre Noé, que alcanza nuestro día por amor de su nombre. ¿Alguien puede decir amén? Por eso nosotros le damos importancia a los años y deberíamos mirar al Dios del pacto y decirle gracias, porque cambiamos del 2020 al 2021, al 2022, al 2023 y ya estamos en el 2024, y todos los años que hemos vivido, y el Dios de Noé, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ha sido fiel a la promesa de su pacto. Él es el mismo. Hebreos 13:8. Ayer, hoy y por los siglos. Un aplauso al Señor. El otro ejemplo es el pacto con Abraham, o la expresión del pacto con Abraham. Dice así, Génesis 12, 1 al 4 al 7. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Ven la promesa ahora? ¿La ven? Dice, ven cómo pacto implica promesa. Haré de ti una nación grande. ¿Cuán grande es la nación de Abraham? No midemos los judíos, midemos los redimidos. Los que son judíos y no judíos incluidos en la promesa. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Hay alguna familia en este lugar? Hay familias en este lugar, hay apellidos, hay Pérez, hay Rodríguez,
¿Quién más? ¿Quién más? Hay Santiago, Jiménez. Levanten las manos todos los que tienen un apellido que forma una familia sobre la tierra. Todos nosotros. Pues mira, aquí dice: bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Por eso fíjate, no te deprimas si muchas promesas no se han hecho realidad, porque a los viejos también Dios los sorprende. ¿Alguien me escuchó acá? No, tal vez la edad ya te esté haciendo fallar la audición, pero voy a decirte esto: no te deprimas si tienes más de 70 años y todavía no ha sucedido lo que pensabas que Dios debió hacer antes, porque Dios también sorprende a los viejos. Dice la Biblia: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Ya está hablando ahí del pueblo judío específicamente. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. El tercer ejemplo que quiero poner es este: el pacto, o la expresión del pacto de Dios con David. David quiere construir una casa a Dios. Déjame ponerle en contexto. David está envejecido, David es un rey por años. David ha tenido un afán durante todos estos años, es que Dios le dé permiso de construir una casa. Y él viene con oración y con ruego y con clamor, Señor, y con deseo profundo. Él tiene inclusive unos ahorros personales en su tesoro privado, donde él guardó un dinero y riquezas y joyas y oro para ponerlo como inversión para la casa de Dios. Y David está diciendo: Señor, yo quiero construirte esa casa. Y esta es la respuesta de Dios al deseo de David. De ahí surge esta declaración del pacto. Dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, que era el profeta de Dios, y le dijo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo morí? ¿Y qué pregunta? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me han edificado casa de cedro? Ahora dirás así a mi siervo David: así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil. Escucha estas palabras, como Dios está recordando lo que hizo con David. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para convertirte en príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo. Ven la promesa, la fidelidad. Dios recordándole: mira cómo he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. ¿Cuántos pueden, como David, decir gracias, Señor? Porque por años has estado conmigo, con mi familia, y todos los enemigos espirituales que se levantaron contra mí, los has destruido como lo hiciste con David. El enemigo ha caído, el diablo ha caído. Dice: te he dado nombre grande, le dice Dios a David, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, hay una promesa ahora para el futuro: yo fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré. ¿Ven cómo Dios lo cumplió? Los sacaron de la tierra 2000 años de estar desarraigados, y ahí están de nuevo, porque Dios dijo: hay una tierra que asigné para ellos. Y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más. Como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. ¿Qué le pidió David a Dios? Que le diera la oportunidad de él hacerle una casa, ¿verdad? ¿Estás ahí? ¿No te has olvidado de eso? Dios le dice todo lo anterior que hemos leído, y mira ahora lo que Dios le dice a David: asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Alguien me escuchó? David dice: Señor, déjame construirte una casa. Y Dios dice: ¿acaso yo he habitado en casas? ¿Acaso yo les he pedido a alguien que me haga una casa? ¿No he sido yo el Dios que te sacó de detrás del redil, que te libré, que he caminado contigo durante años, que te he librado de todos tus enemigos? ¿No soy yo el Dios que prometo para mi pueblo, al del cual tú eres rey, que va a tener una tierra fija, que los inicuos ya no los sacarán de ese lugar? Y ahora además quiero decirte: yo te voy a hacer una casa a ti. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres,
Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí hay una doble promesa, porque Dios está hablando de Salomón, pero está hablando de alguien mayor a Salomón. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, ya esto es para Salomón, yo le castigaré con vara de hombros, con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, también para Salomón, al cual quité de delante de ti. Será firmada tu casa, tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Dios por medio de Natán a David. El pueblo de Dios dice amén. ¿Cuál es el común denominador de todo esto que yo acabo de leer? El común denominador es que pareciera ser que las condiciones que Dios le puso al hombre son las que provocan el pacto. Y que además de las condiciones que Dios le pone, por ejemplo, al descendiente de David, que si es fiel, entonces va a perpetuar su reino, o a Abraham, que si él se mantiene en esa relación de pacto con Dios, pues las naciones serán benditas. Y todas esas condiciones, más lo que ellos hacen, pareciera que son la base que provoca que Dios pacte con ellos o exprese su pacto con ellos. Por ejemplo, les dije al principio, Noé, cuando bajó del arca, ¿qué construyó? Un altar. ¿Y qué quemó? Un sacrificio. Y el sacrificio, dice la Biblia, que Dios lo olió en su trono y fue. Y después, ¿qué hizo Dios? Declaró un pacto. ¿No es cierto? Entonces nosotros podemos interpretar, es cuando yo hago lo correcto y cuando yo hago algo agradable para Dios, que Dios entonces me bendice. ¿Cierto? Entonces podemos pensar, bueno, ¿y Abraham qué? Bueno, Abraham salió de su tierra, de su parentela, dejó el lugar estable, conocido, donde tenía propiedades y herencia, y salió con lo suyo a un lugar al cual no conocía, sin saber qué le esperaba. Abraham fue un hombre de fe. Abraham inclusive más tarde va a poner a su hijo en un altar y es capaz de sacrificarlo porque Dios se lo pidió. ¿Recuerdan? Entonces Abraham reúne condiciones y hace cosas que propician que Dios lo bendiga. ¿Alguien está conmigo? ¿Y David? Bueno, David que es conforme al corazón de Dios. David tiene un sincero deseo. David tiene una ofrenda separada para invertirla en el templo. David también reúne condiciones y provoca cosas que provocan el pacto. Y ahí nos confundimos nosotros. Porque nosotros creemos que Dios bendice lo que nosotros hacemos. Y por eso creer en pactos y no creer en pacto se ha convertido en un error para la iglesia, porque los pactos están condicionados a lo que yo pueda hacer bien, y si yo fallo, pues me retira Dios la bendición. Pero el pacto no es entre tú y Dios, es entre el Hijo que nos representa y el Padre, y ahí no entramos nosotros, no tenemos que hacer nada. Es un acto de gracia donde el Hijo completa lo que tú y yo no pudimos completar. Antes de que David le pidiera a Dios construir casa, ya Dios se había preparado un tiempo para tener un edificio en el pueblo de Israel, por la razón que fuera, y iba a ser construido porque era la voluntad de Dios. No era eso lo que provocaba la bendición a la casa de David, era el amor del Padre hacia alguien que escogió de detrás de un redil de ovejas. Dios no te bendice porque te portas bien, Dios te bendice porque te ama. Dios no pactó contigo porque te portaste bien. Dios pactó contigo porque el Hijo se portó bien en la cruz. Pastor, eso no es un mensaje peligroso. Eso puede abrir la puerta a que la gente diga, pues hago lo que me venga en gana. El verdadero Hijo de Dios no tiene esa mentalidad. El que no es sensual y tiene el Espíritu, lo que provoca el pacto entre el Padre y el Hijo no es querer hacer lo que nos venga en gana. Es decirle, Padre, en gratitud, ahora te ofrezco mi vida. No lo hago para que me bendiga, lo hago porque me bendijiste. La gracia preventiva que te provoca querer agradar al Padre cuando entiendes el pacto. Y con esa explicación quiero leer estos pasajes donde el nuevo pacto, como se le conoce, que en realidad es el pacto eterno, es el pacto que desde siempre existe. Porque cuando, o debo decirlo en forma de pregunta, debo hacerte esta pregunta retórica, porque en realidad la voy a responder yo, no intenten responderlo ustedes. ¿Cuándo Dios comenzó a pactar con el Hijo?
Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Alguien puede saborear esas palabras? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Soy amado por Dios cuando todavía no existía. Fuiste amado por Dios cuando todavía ni tan siquiera eras un embrión. Por eso David dice, con razón, tus ojos vieron mi embrión, porque ya me conocías antes del primer latido de mi corazón. Así que cuando mi corazón comenzó a latir, estuviste pendiente de mí, porque ese embarazo no se va a perder, porque ese niño tiene que nacer, porque esa niña tiene que nacer, porque yo lo amo y tengo propósito con ella y tengo propósito con él sobre la tierra. Mío es, dice el Señor, mío es, dice el Señor. Eso digo de ti, eso digo de mí, eso digo de nosotros, porque nos amó con amor eterno. Jeremías 33 dice, precioso pasaje, 33 creo que es. Jeremías 33 dice, el Señor se me reveló hace mucho tiempo diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Algunos se extrañan porque estamos de pie, algunos se extrañan porque el Señor nos bendice, algunos se extrañan porque Dios está contigo, porque desde antes de que tú fueras, ya Dios te amaba. Con amor eterno te he amado. Déjame transformarte con ese mismo amor, te dice Dios. Déjame transformarte con ese mismo amor. Leo el pasaje de Mateo 26 que dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, toman, coman, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día. ¿Alguien está esperando aquel día? Hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Esto simplemente hoy es un preámbulo, un anunciamiento, porque estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Él vamos a beber el vino nuevo de nuevo en la mesa del Padre. Yo no lo beberé más hasta aquel día en que lo vuelva a beber nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. 1 Corintios 11, 23 al 26, Pablo ahora hablando de este mismo momento que Jesús, acabo de leer, le estuvo con sus discípulos, dice Pablo lo siguiente, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué tomó? Tomó pan y viendo dado gracias, lo partió. Como mismo su cuerpo fue entregado por nosotros. Aunque no se partió ninguno de sus huesos, espiritualmente le estaba siendo partido por todos. Una porción de Él para cada uno. Para ti, para ti, para ti. Pero es que yo no la merezco. No se trata de que lo merezcas. Es que te amo suficiente como para que yo, el pan de vida, te alimente por la eternidad. Toma una porción de mí. El pan es partido. Y toman este pan, coman. Esto es mi cuerpo, dijo el Señor, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban. ¿En memoria de quién? En memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan, beban esta copa, ¿qué anunciamos? La muerte del Señor anunciamos. Y esta es la promesa, hasta que Él venga. Alguien dice amén en la iglesia. Alguien dice amén. Un sacrificio y una venida, y en el medio de una cruz y un regreso estamos tú y yo incluidos en un pacto para la gloria de Dios. Déjame proclamar algunas cosas y ya voy cerrando en relación a este pacto en el que estamos. La primera, que este pacto es establecido a pesar de nosotros. ¿Alguien escuchó? Quiero llevarte al contexto de Mateo 26, con quienes está comiendo Jesús. De hecho, el diálogo que se dio antes de sus palabras es interesante, porque comienzan a decir el Señor, mira, yo voy a entregar mi vida, uno de ustedes me entregará, y comienza uno y el otro a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y también Judas pregunta, ¿seré yo, Señor? Y el Señor dice, tú lo has dicho. Este momento es tan dramático que hasta música lleva. Escucha. Jesús
decide celebrar la cena después de ese momento crudo en el que él confiesa que uno lo va a entregar. Pero olvidémonos de Judas, porque hay todo un debate. ¿Comió Judas la cena o no la comió? No me interesa. La Biblia dice que el que no discierne el cuerpo de Cristo come juicio. Si la comió, comió juicio. El detalle es, vamos a enfocarnos en los 11 que nos representan a los verdaderos discípulos. Pero mira de qué material están hechos los verdaderos discípulos. Hay 11 hombres, empezando por Pedro, que todos lo negarán. No digas que solo fue Pedro, porque él fue el que más habló, el que gritó, el que dijo malas palabras, el que maldijo. Porque los otros 10 en su silencio también lo negaron. Corrieron como Matías Pérez. ¿Fue Matías Pérez el que corrió? Bueno. Voló. Bueno, peor, voló. Volaron como Matías Pérez. Se desaparecieron, se perdieron del mapa. ¿Por qué? Por miedo, por cuidar su vida, por estar consciente de su propia existencia, de cuidar su vida, de no morir, a pesar de la promesa de Pedro y de los demás que se pelearon por ser el primero y de prometer, si yo puedo, mi vida daré por ti, Jesús. Pero ahora están todos negándolo. ¿Alguien puede levantar la mano un momentito? Todavía no sabes lo que te voy a pedir, que tú confieses. Pero di conmigo, yo soy un discípulo. Y ahora cierras la frase diciendo, de la misma calaña de aquellos 11. Esto es muy serio, esto es muy serio. ¿Saben por qué? Lo estamos diciendo en esos términos bien coloquiales, pero para que se entienda. Dios no nos escogió porque nosotros somos especiales. Dios nos escogió porque estábamos perdidos. El gran dilema y la gran pregunta de la gente es, si Dios es tan bueno, ¿por qué envía gente al infierno? Esa no es la respuesta, y es porque no debe ser esa la pregunta. Si Dios es tan justo, ¿por qué lleva gente al cielo? Porque en realidad todos merecemos el infierno. ¿Alguien me está escuchando? Esto no se trata de si Dios ama o no. Esto se trata de que Dios es justo lo suficiente para que todos seamos enviados al infierno. La pregunta es, ¿por qué tú vas directo al cielo? Porque la gracia de Dios en Jesucristo te alcanzó. Por esto este pacto es a pesar de nosotros. Mucho cuidado cuando tú te anules en tu servicio a Dios, en tu adoración a Dios, en tomar la cena del Señor, porque tú digas no soy digno, porque esta cena no habla de tu dignidad, habla de su dignidad. Entonces cada vez que un cristiano dice, yo no puedo tomar la cena del Señor, hoy no puedo cantar, hoy no puedo servir, tú estás diciendo que lo que te valida es lo que tú haces, cuando en realidad lo que te valida es lo que Él hizo. Esto no es una licencia para pecar, esto simplemente es una verdad para liberarte. Porque cuando tú entiendes el pacto, se te quita el deseo de pecar y se te enternece el corazón de vivir en gratitud, sirviéndole con tu vida y con tus miembros a uno que lo hizo todo cuando yo no me lo merecía. Por lo tanto, yo no caeré en esa falsa justicia de querer ser demasiado humilde y modesto, de decir no puedo servirte porque no soy digno, porque ese es el ego, la carne que quiere ponerse donde Cristo va. Este pacto es a pesar de nosotros. Aleluya. Este pacto es a pesar de nosotros. No solamente eso, este pacto es establecido por amor a nosotros. Por amor a ti. Di conmigo, por amor a mí. Este pacto fue establecido por amor a mí. Por amor a ti, por amor a nosotros. Qué belleza. Si en verdad eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y Jesús nos respondió. Delante de sus trasquiladores, Él enmudeció. Como oveja fue llevado al matadero, porque Él prefirió el silencio de la cruz, solamente decir palabras específicas que tienen un cumplimiento en nuestras vidas. Pero en todo ese momento que le gritaban y le decían, bájate de la cruz, y uno de los ladrones inclusive o malhechores que dice la Biblia que estaba colgado lo injuriaba y le decía, bájate y bájanos a nosotros, prueba que eres Dios. Y él decía, mi mayor prueba de que soy Dios es que soy amor, y por eso muero en silencio en este lugar. Porque el Dios falso de todas las religiones demanda lo que nosotros podamos hacer, pero el Dios verdadero es el único que no te pide nada, solo creer. Qué lindo empezar un año sabiendo que estamos en un mismo pacto que ha durado 2000 años y que en realidad ha durado una eternidad. Este pacto es a pesar de nosotros, es por amor a nosotros. Pero en último lugar, este pacto es establecido en representación de nosotros.
¿Sabes que hay evidencia en el Antiguo Testamento de que nunca Dios ha hecho pacto con el hombre? Y el ejemplo es Abraham. Capítulo 15 de Génesis. Ya Dios le declaró el pacto, pero ahora quiere establecer el pacto con sacrificio animal. Y le dice, toma palomas, y toma bueyes, y toma una serie de animales. Pártelos, prepáralos, que yo voy a venir en un momento a quemar esa ofrenda y hacer pacto contigo. Voy a validar el pacto que te hice hace un tiempo atrás, capítulo 12 de Génesis. Tiempo que había pasado, y ahora le dice, lo voy a validar con este sacrificio. Y pasó el tiempo, y llegó la tarde, y se hizo oscuro, y las aves venían a quererse comer el sacrificio, y Abraham las espantaba. Y en la lucha de la espera, porque la espera cansa. ¿Alguien está cansado de esperar? Si no, pregúntale a un soltero, ojeras tiene. ¿Cuándo llegará la Nochebuena? ¿Cuándo llegará? Están todos cansados, la espera cansa, la espera cansa. Y entonces Abraham está cansado de pelear con las aves, de esperar que Dios llegue, y se duerme. Y Abraham está dormido, y de momento escucha algo y se despierta. Y cuando él mira en la noche oscura, ve una antorcha encendida. No ve a nadie, pero ve la sombra de uno que se pasea, haciendo un zigzag entre los animales. ¿Cómo va a haber un pacto de uno solo y Abraham quedó fuera? Es que en ese lugar no había uno solo. Es que en ese lugar el padre y el hijo comenzaron a caminar juntos. Porque el padre ya estaba diciendo en la historia del nacimiento de un pueblo que nos alcanza a nosotros, yo no pacto con ustedes, yo pacto con él. Porque ustedes no pueden cumplir las condiciones del pacto, pero mi hijo sí puede cumplirlas. Es a pesar de ustedes, es por amor a ustedes, pero Él los va a representar a ustedes. ¿Qué tal si le decimos, Señor, empezamos el 2024 con una conciencia de que mi relación contigo no se sostiene en lo que yo pueda hacer, sino en lo que tú puedes hacer? De hecho, dice la Biblia que lo que tú y yo hacemos, que le da gloria a Dios, es obras que el Espíritu Santo preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Dónde está eso, pastor? Efesios 2:10. Todo lo que yo hago, predicar, servir, llevarle el evangelio a las almas, yo no puedo seguir diciendo, Señor, gracias, hoy soy mejor que ayer. No, gracias Espíritu Santo porque me llevaste a hacer esto, lo preparaste de antemano para que yo pueda gozarme participando de las cosas que te dan gloria, pero en realidad no puedo provocarlas yo, tú sí. Aún eso lo hace Dios, aún eso lo hace el Señor Jesucristo. Es un pacto a pesar de nosotros, por amor de nosotros, en representación de nosotros. Antes de tomar los elementos de la cena, quiero que levantes tu mano arriba y le des gracias al Señor. Y le digas, Padre, gracias. Porque puedo empezar un nuevo año viviendo en el mismo pacto. No quiero que cambie este pacto. Levanta tus manos arriba y renuncia a expectativas falsas de un año nuevo. No caigas en el misticismo de un sector de la iglesia de ir a buscar listas proféticas para el 2024. Porque ya se probó en el 2020 de que están equivocados. Ven a buscar la cruz, ven a buscar a Cristo, ven a buscar a su persona. Ven a levantar la mano y decir gracias por este pan y esta sangre que tú hoy, Señor, nos recuerda que fue entregado, derramado, para que yo ahora pueda vivir en la libertad y la bendición que se sostiene en la persona eterna del Hijo Jesucristo. En Él está mi salvación, en Él está mi bendición, en Él está mi provisión, en Él está mi eternidad. Gracias, Cristo. Hoy recordamos el pacto porque el pacto nos posiciona para crecer en nuestra relación contigo todos los días de este año y todos los días de los años por venir. Cuando entiendo tu gracia, tu pacto, puedo crecer en ti. Gracias, Jesús. Y ahora toma este vasito que está. Mira, hay una tapita bien finita, hay un velito ahí bien finito que primero vas a mover. Por si alguno no lo ha hecho antes. Y recuerda que para participar bien de esta cena debes haber creído en el Señor Jesucristo. Debes haberlo confesado como el Señor de tu vida. Debes haberte arrepentido de tus pecados. Debes haber testificado públicamente en el bautismo de que eres un hijo, una hija de Dios. ¿Y después qué? Que lo haces de esta manera. Tomas esta porción del pan. Y recordamos las palabras de Jesús. Tomen. Coman este pan. Esto es mi cuerpo, que por ustedes
es partido. Y con Pablo decimos, hagamos esto en memoria de Él, en memoria del pacto. Porque el pacto es una persona, el pacto es Jesucristo. Tomamos el pan. Cierra tus ojos un par de segundos y dile: Padre, gracias por el cuerpo de Cristo entregado por mí. Gracias por el sacrificio en la cruz. Vamos, alguien celebra en este lugar que en la cruz se derramó la sangre. Fue siniestro, fue doloroso, pero el dolor de la cruz nos trajo salvación y gozo. Hoy agradecemos el cuerpo partido por nosotros, el cuerpo entregado por nosotros. Hoy agradecemos amor tan grande que llevó al Hijo único a la cruz para que Él abriera el camino a muchos hermanos. Tenemos un Salvador que no es egoísta, era el único y renunció a ser el único hijo para ser el primero entre muchos. Que el mismo Espíritu que lo levantó de la tumba nos enseñe a ser como nuestro Salvador, a no ser egoístas con sus bendiciones, sino a compartirlas con la misma entrega que el Señor lo entregó por nosotros. De la misma manera tomó la copa. Quiero que abras parte de la copa que nos permite tomar el jugo de la uva que representa su sangre. Dice: tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que no por algunos, por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Bebamos de la copa. Así pues, todas las veces que coman de este pan, todas las veces que beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Yo quiero que te pongas de pie un momentito. Y si Dios hoy te ha reafirmado su pacto con el Hijo, en el cual estamos incluidos, yo creo que tú y yo hagamos una promesa hoy. Hay una necesidad de anunciar la muerte del Hijo, la salvación. El mundo se está muriendo sin Cristo y nosotros necesitamos proclamarlo. La gente necesita escuchar la gracia de Dios. Ora por un momento y dile: Señor, lléname. Hoy oraba cuando cantábamos que ardiera la leña del fuego de Dios en nuestros corazones. Yo le decía: Espíritu Santo, revélanos qué significa arder para ti. Porque no es emocionarnos en un culto. Su corazón está ardiendo por las almas. Él está ardiendo por la salvación del mundo. Él está diciendo: ¿dónde está mi iglesia para que les predique? A veces el ardor en la noche va a ser el dolor por las almas que se están perdiendo. Y tú y yo somos responsables de al menos hablarles de Jesús, a ver si creen. Demostrarles a Jesús con el testimonio de nuestra vida. Vamos a anunciar el sacrificio perfecto de Cristo, que puede alcanzarlos a todos. Porque si nos alcanzó a nosotros, ¿no crees que los alcance a ellos? Recuerda, esto es a pesar de nosotros. Es por amor a nosotros. Y fue Él en representación de nosotros. Padre, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Hoy recordamos el pacto. Que este pacto se haga realidad para todos los que están en este lugar y fuera de este lugar, que puedan escuchar hoy esta enseñanza de tu palabra, que podamos hoy, Padre, afirmarnos en la salvación que tenemos en una persona, Jesucristo, y recordar, Señor, tu Espíritu a nuestras vidas, que no habrá nada que compre tu favor, ya uno lo compró. Que el favor y la gracia son el resultado de una persona a la cual celebramos hoy en esta iglesia y celebraremos siempre. Él es la razón de nuestra libertad. Él nos hizo hijos junto con Él.
Él envió a nuestros corazones el espíritu de la adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. En Él y para Él vivimos, para la gloria de tu nombre, Padre. Hacemos un compromiso contigo delante de los hombres de anunciar la muerte del Señor Jesucristo, su salvación, hasta el día de su venida, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levanta tus manos arriba y cántale al Señor.